Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 10 de mayo del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de las respuestas que se dieron al discurso del presidente del pasado 2 de mayo, así como de los proyectos, la convocatoria de proyectos de sesiones extraordinarias, de la instalación de las comisiones plenas, así como de nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos, Lucho. Recordemos que hay 4 actos, digamos, o 4 días de ceremoniales. Rituales, sí. Exacto, de rituales que marcan el inicio de cada legislatura. Esos son la elección del directorio. 1 de mayo. El discurso del presidente. 2 de mayo, que antes se hacía el 1 de mayo, pero las negociaciones del directorio se alargaban tanto que el discurso presidencial terminaba ocurriendo muy tarde. Y en realidad no es el 2 de mayo, es el día hábil siguiente. Ajá. Y ocurrió, si no me recuerdo que fue en el gobierno de Laura Chinchilla. No le dio tiempo. Que no pudo, o sea, las negociaciones se extendieron tanto, que fue el día que, de hecho, se rompió el quórum en esa elección, porque es como... la oposición rompió el quórum porque consideraban que había habido una elección fraudulenta. De hecho, se anuló. Sí. Ese presidente tuvo que renunciar. La vicepresidencia. Lo que pasó fue donde la Alianza por Costa Rica capturó en la presidencia. Lo que pasó fue la vicepresidencia. Así fue como Natalia Díaz llegó a la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Eso no fue el gobierno de Laura? Creo que sí. ¿Fue el gobierno de Laura? Natalia Díaz. No, entonces no es esa vez. Esa es otra vez que pasó. Sí. Ok. Cierto, ese era otro. Lo de Natalia fue porque la otra candidata no tenía la mayoría, la edad necesaria para ser vicepresidenta. La otra candidata no, la que eligieron en aquel momento. Cierto. Porque quedó electa. Fue Silvia. Tuvo que anularse. Silvia Pero bueno, Sánchez. Y los otros 2 días protocolarios son el... análisis de discurso. Exacto, que se distribuye en el tiempo las fracciones para comentar lo que dijo el presidente. Entonces, empecemos por ahí. El lunes... El comentario destacado de ese día lo tuvo la diputada del Frente Amplio, doña Sofía Guillén. No tanto por lo que dijo sobre el presidente de la República, sino por lo que le dijo a los padres del presidente de la República. En realidad, vos te enfocaste en eso. A mí, el fondo de lo que ella dice me parece mucho más importante que ese comentario final. Estuvo insidioso. Ella lo que hace es un repaso de cómo las cifras que presenta el presidente sobre la economía son una farsa. Porque estamos como el ICE. O sea, ¿cómo fue que dijiste el otro día, Lucho? El ICE es la mejor metáfora de este gobierno. Las finanzas están bien, pero no tenemos luz. Sí. Pero vamos a apagones a partir del lunes. Sí, ese gobierno, las finanzas está bien, pero todo lo demás está colapsando, básicamente. Y doña Sofía Guillén hace muy bien en repasar como sí, usted mejoró el superávit. Pero primero el presidente dijo que en el 2023 se había logrado el primer superávit cuando ya el gobierno de Alvarado lo había dejado. Correcto. La inversión social se ha hundido a 9.7% del PIB versus un 12% en el 2020. Correcto. La inversión social en el 2014 representaba el 50% del presupuesto del gobierno central. 10 años después es el 38.2%. Uh-huh. Se redujeron los bonos de vivienda, sí, a pesar de que les habían dado recursos extraordinarios. Porque aunque la Asamblea aprueba la plata, el gobierno Hacienda no se la gira. Correcto. Del 2022 al 2023 se redujo en un 33% la cantidad de becas del programa Avancemos. Uh-huh. El monto que pasó de tener un presupuesto de 1.9% del PIB a 1.18%.
Correcto. Los recursos que se le asignan a educación bajaron del 6,9 al 5,2. La deuda del Estado con la caja aumentó un 20.7% hasta llegar a los 3 billones de colones. Correcto. Y un dato importante es que el presidente dijo en el discurso que era la primera vez que se llegaba a un acuerdo de pago y que se había acordado pagar 51,000 millones, pero la deuda en ese mismo plazo creció en 580,000 millones. Es decir, el acuerdo es menos de un 10% de lo que aumentó la deuda. Correcto. ¿Qué más? Se perdieron $400 millones aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica para construir el proyecto Orosi 2. Correcto. Que solventaría los problemas de agua de las comunidades de Atillo, Alajuelita, La Carpio, Desamparado, San Sebastián, Moravia y muchas más. Correcto. Y además mencionó algo que el presidente omitió en su discurso, porque él habla del tema de los conductores, ¿no? El de Chip Act. La ley de chips. ¿Cómo se llama? Superconductores, no. Semiconductores. Semiconductores, exacto. De los semiconductores, pero Guillén le recordó, pero usted por su decreto en 5G, por dejar a Huawei por fuera, está ahora pegado en el Tribunal Contencioso y nadie puede avanzar en ese tema en este país hasta que eso se resuelva o el gobierno eche atrás con ese decreto. De hecho, le dijo farsante al presidente. Le dijo que ha fracasado en su tarea de gobernar y que ahora ha decidido convocar un referéndum para seguir en campaña porque, comillas, es lo único que se le da bien. Correcto. Ahora... Eso sí, doña Sofía aclaró que ellos no le tienen miedo al referéndum, a la voluntad popular. Digo que si reúnen los requisitos legales para hacerlo, que lo hagan, que ellos van a ir a las urnas, van a ir a las calles. Correcto. Con el pueblo a decirle no a la venta del Banco de Costa Rica, no a la privatización del mercado eléctrico y no a la precarización laboral con el proyecto Jornadas 4x3. Correcto. Y después cerró incendiariamente para echarle leña al fuego, porque uno diría que en este momento, en este momento histórico en que tenemos un presidente tan polarizante y tan confrontativo con la Asamblea Legislativa, uno esperaría una oposición más cohesionada, digamos, en defensa de sí mismos y del Estado como tal. Pero decidió echarle leña a echarle sal a viejas heridas, finalizando diciendo que, palabras más, palabras menos, Rodrigo Chávez es producto de los partidos Liberación Nacional, el PUSC y... Específicamente de los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Arias y Carlos Alvarado. Interesante escogencia de presidentes. No mencionó a Luis Guillermo. No mencionó a Pacheco, no mencionó a Laura y no mencionó a Luis Guillermo. Exacto. O sea, claro, cuando uno habla... Claro, pero es que apertura del mercado eléctrico es Miguel Ángel, el presidente que inició esa discusión. Oscar Arias también. Y el que se le cañó. Cuando hablamos del referéndum es Oscar Arias la figura, digamos, que está detrás de eso. Y cuando hablamos de reforma fiscal y ambos proyectos que redujeron, digamos, la capacidad de los movimientos sociales de organizarse, Carlos Alvarado. Ahora, yo no diría que lo redujeron, porque la gente está criticando como dónde están los sindicatos y la respuesta es que la ley de huelga no les permite hacer nada. Y no es que no es cierto. No es que no les permite, es que ya no pueden hacer huelga pagada. Correcto. Y ahora... Que nunca debió haberse hecho. Eso nunca se debió haber hecho. Y además, en la mayoría de países desarrollados del mundo, la huelga no donde hay movimientos sindicales, la huelga no es paga, pero incluso los sindicatos financian la huelga cubriendo los costos de las personas que se van a huelga. Sí, o sea, lo que pagan los afiliados a los sindicatos, exactamente. Aquí se los gastan en las gollerías de sus líderes sindicales y por eso es que no tienen plata para sacar en condiciones adecuadas a las personas. No es la ley, el problema no es la ley. A ver, porque además culpar al gobierno de Carlos Alvarado y a la anterior Asamblea Legislativa de pasar las leyes que pasaron. Esas leyes pasaron porque gracias a que el movimiento sindical se autosaboteó con sus propias conductas durante las discusiones de la reforma fiscal. Correcto. Y ellos permitieron el contexto social para que todo el mundo los odiara. Tuvimos una huelga de 91 días. Correcto. Contra el plan fiscal. Uh-huh. Y... Tiene artículo en Wikipedia y todo. Destacado, supongo. Supongo que será un artículo destacado. Pero bueno, entonces, doña Sofía Guillén le dice a Rodrigo Chávez, que es el hijo de Miguel Ángel, de Oscar Arias y de Carlos Alvarado. Asumo que los expresidentes no se lo tomarán con mucha gracia. He aquí el hijo que han parido, dijo.
Qué fuerte. He aquí el lío que han Y puesto. en el otro extremo ideológico, Al día siguiente, la participación destacada, sorprendentemente, vino del otro extremo ideológico de la Asamblea y fue don Eliezer Feinza quien tomó los extremos en este caso es que se atraigan, sino que tienen muchas cosas en común. aunque no parezca, eso señala qué tan mal está Rodrigo Chávez, pero bueno, y sus políticas. Pero bueno, don Eliezer se fue más por el tema económico de evidenciar cómo Chávez está vendiendo humo. Y a mí me gustó mucho cómo él desentrañó, digamos, de dónde viene el tema del jaguar. Correcto, Porque no tuvo problema en decir, mae, esto se lo inventó un vendedor de bonos del Bank of America, que fue el banco que está colocando los eurobonos de Costa Rica, porque estaban necesitados de Colocarlos, exacto. Y así inventaron Costa Rica. Y aquí se asumió como un lema. Y él lo dice muy bien. A ver, cuando se hablaba de los tigres asiáticos, que es de donde viene la comparación, que para lo que Eliezer decía... no saben, son Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Fue tras 30 años de crecimiento sostenido por encima del 7%. Aquí le dijeron jaguar a la economía de Costa Rica por un año por encima del 5%. Y ya el otro año vamos a tener menos. Y ya la desaceleración dice que para este año el crecimiento va a ser del 3,8%. Si todo sigue bien, porque ha venido bajando constantemente. O sea, volvimos a los crecimientos que teníamos antes de jaguar. Antes del rebote de pospandemia. Pero sí, entonces el gobierno asume su lema y don Eliezer bien lo dice, es como ellos ocupaban colocar los bonos, estaban vendiendo bonos y vendieron un lema que el gobierno no solo asumió como lema, sino también como imagen visual. Correcto. Terrible. Sí, porque al parecer hasta las sinfónicas y en las orquestas del Ministerio de Cultura todo el mundo le cambiaron. Hablando de vergüenza, ustedes vieron el video de la ministra de Cultura celebrando sus 2 años. Si no lo han visto... Yo dejo grabar el comentario en ese video. Es como, el mejor momento para haber borrado este video era inmediatamente después de publicado. El segundo mejor momento para borrarlo es en este momento. Y ahí sigue. Correcto. Pero, bueno, y lo otro que le señala Feinsack sobre las incongruencias del presidente es, usted pasa atacando banqueros, usted se queja de la clase privilegiada, y cuando sale Da Banker a designar a Nogue Costa como el mejor ministro del año pasado, hace alarde de eso. Entonces me parece que ambos, tanto Sofía como Eliezer, fueron muy precisos en señalar las sobradas incongruencias en el informe presentado por el presidente Chávez. Además, ¿qué más dijo? Empezó a hacer un listado de todas las diferencias entre Costa Rica y los tigres asiáticos. Correcto, ¿no? Y además en lo que incluso ni siquiera dentro de Centroamérica somos los que más hemos crecido porque Panamá ha tenido tasas de crecimiento mayores, o sea que no se puede hablar de un verdadero momentum en la economía costarricense, sino más una situación puntual y coyuntural. Correcto. También criticó el tema de que las personas no han percibido la caída en los precios, el tema del tipo de cambio y la salida de personas del mercado laboral, porque lo mencionábamos las semanas pasadas. Sí, Costa Rica tiene una de las tasas de inflación, de deflación en este momento, tiene la más baja de la OCDE, también tiene la tasa de participación más baja de toda la OCDE. Correcto. Pero sí, eso sería ahora... la diferencia de Costa Rica y los tigres respecto a las pruebas PISA. Y eso fue muy importante porque él dijo como lo que hicieron estos países fue invertir de forma sistemática en educación y usted lo que ha hecho es más bien recortar y no tiene un plan concreto en educación que podamos decir que va a cambiar algo ni en el corto ni en el mediano plazo. También digo que mientras Costa Rica raja con tener la Universidad de Costa Rica entre las 500 mejores universidades del mundo, en el top 100 hay 5 universidades de Hong Kong que tiene apenas 7.3 millones de habitantes. 2 de Singapur que tiene 5,6 millones de habitantes, 6 de Corea del Sur y 1 de Taiwán. Exacto, pero bueno. Más, también ahí hizo una crítica respecto a que esos países tienen una institucionalidad que se dedica a promover y facilitar el desarrollo productivo, mientras que en Costa Rica el proyecto para modernizar el MINAE, que en realidad es quitarle independencia técnica a la CETENA, está bloqueado con 400 mociones de fondo de Liberación Nacional y el Frente Amplio, aunque, digamos, él cuestionó a eso, esta semana que hubo sesión de la Comisión de Reforma del Estado, don Eli, digamos, le tiró al Ejecutivo, al Ministro de Ambiente, porque le digo, usted incumplió la palabra que nos prometió aquí de que
iba a construir un consenso sobre este proyecto y que si no lo lograba, lo iba a retirar. Y no hizo ninguna de las dos cosas. Correcto. Entonces ahora la comisión está bloqueada con 400 millones porque además resulta que los miembros de esa comisión no van. Y usted para posponer necesita, la moción de posposición tiene que tener mayoría calificada de los miembros. Entonces, esta semana pasaron bloqueados, tuvieron que conocer todas las mociones y doña Rocío Alfaro tiene 15 minutos para hablar a favor, más 5 minutos para hablar para revisiones. Correcto, pero bueno, también otra de las críticas que hizo don Eliezer fue que Chávez hizo hablar del tema de infraestructura y el 2023 fue el año en el que menos invirtió en infraestructura pública. Correcto. En décadas. Y dice que apunta a Puentes Bailey, digamos, es lo que han hecho. En fin, por sus intervenciones le damos el reconocimiento congresista de la semana a doña Sofía Guillén y con mención de honor a don Eliezer Penza. Exacto. ¿Algo más que destacar de los discursos de las demás personas que participaron? Dice Lucho que... No. Que nadie vale nada, dijo. Directamente. Pero bueno, entonces pasemos al siguiente tema, que es la convocatoria a sesiones extraordinarias. Ustedes recordarán que el 1 de mayo inicia la nueva legislatura. Con ella... El periodo comienza con un periodo de 3 meses de sesiones extraordinarias y el mismo 1 de mayo el Ejecutivo firmó el primer decreto convocatoria, que es el único que se ha presentado hasta el momento, con únicamente 32 proyectos. O sea, la agenda de toda la Asamblea Legislativa son solo 32 proyectos. Eso significa que hay comisiones que no van a estar trabajando a menos de que tengan investigaciones en curso y que el plenario legislativo tampoco tiene mucho que tramitar porque la mayoría de proyectos no están todavía para plenario. Pero bueno, de los 32 proyectos en agenda, 1 estaba listo para recibir segundo debate, 14 estaban todavía en trámite de comisión y 5 ya se les asignó comisión esta semana, pero las comisiones no están instaladas. Ahorita vamos a comentar el tema de la instalación. Pero terminemos con lo que se convocó. Por proponente de la iniciativa, 2/3 partes son propuestas del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo va en una línea de, en las extraordinarias solo se convoca lo mío. Y todos se lo rechazan. Y después va a decir, es que todos me lo rechazan y no aprueban nada. Y de esos 22, solo 1 venía de la pasada administración. Los demás son autoridades de este gobierno. 2 proyectos de la diputada, de la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, feriados. incluido Pilar. el traslado de feriados, y uno del subjefe de bancada, Daniel Vargas Quiroz. Él sigue siendo subjefe, ¿verdad? Sí. Ok. En el oficialismo no saben sobre alternancia del poder. Preocupantes declaraciones las de Lucho. Están criticando a Arias sobre eso. Ok. Sobre los proyectos convocados de otras facciones, nada más 2 del PUSC, 1 de Leslie y 1 de Daniela, 1 del Frente Amplio, 1 de Nueva República y 1 de Liberación Nacional. Jonathan Acuña, Gilbert Jiménez y José Pablo Cibaja. El de Jonathan Acuña es la ley contra corrupción y la adición a un párrafo de la ley contra corrupción y enriquecimiento ilícito, la que le establece la prohibición a los diputados de no poder trabajar por fuera. La de Leslie Bojorges es la reforma constitucional para que Hacienda se pueda endeudar sin autorización legislativa. ¿Quién me falta? La de Daniela. Yo francamente creo que sí hay que dar ese paso, pero qué jodido. Es como con... ¿Cuál otra reforma? Con la extradición. Antes tenía 0 ambiente la Asamblea y ahora está a punto de ser admitida. Sí. Hasta Gloria Navas está a favor de admitirla para estudio ahora. Correcto. No, la de... Ha sido muy interesante porque además en la reunión de jefaturas de fracción del jueves, Pilar defendió el derecho de las diputadas independientes, Gloria Navas y doña María Marta Padilla, de hacer uso de la palabra en los debates que se abren. Random. Porque es que este jueves se anunció, Rodrigo Arias anunció que se rebajan los tiempos del oficialismo y en Nueva República, porque ya se está aplicando el hecho de que perdieron un diputado cada uno. Una diputada. Una diputada cada uno. Entonces sí, les bajaron 1 minuto y la lógica es como que solo peleen entre ellas 2 y Pilar dijo es como, no, o sea, le den por lo mínimo 2 minutos. Ajá.
Y el de Daniela Rojas es el proyecto de Jornadas 4.3. O sea, todos los proyectos que convocaron presentados por otros diputados, digamos, de otras fracciones, son en realidad proyectos propios que se asumieron, que fueron presentados por la oposición, comillas, comillas, que todos sabemos que en el PUSC la oposición son solo Carlos Felipe y Vanessa. Los otros 7 son serviles al oficialismo, pero bueno. Se convocó también el proyecto que había dejado doña Silvia Hernández de manejo eficiente de liquidez del Estado. Lleva semanas pegado ese. Exacto. Pilaria está fónica de pedirlo de reunión de jefaturas. Y todo lo demás es del El de Administración Eléctrica también está convocado. Ese se pidió tiempo para verlo. Ese no tiene mociones de... No ha quemado... O sea, está dictaminado. La última etapa procesal que terminó es el dictamen. No ha recibido mociones 137. Ajá. Ese es el periodo que tiene que abrirse. Me imagino que lo van a inundar de mociones. Además, es un texto súper denso y les dieron una semana para analizarlo, así que esas impresoras del Frente Amplio deben estar a todo dar ahorita. Por temática son solo el grueso es económicos, hacendarios y organización del Estado, porque están todos los proyectos de reforma de instituciones que presentó el Ejecutivo, 7 cada una de esas categorías. De seguridad solo hay 6 proyectos convocados, nada más. Y 3 relativos al trabajo, 2 convenios internacionales, un préstamo, un presupuesto extraordinario y un proyecto de salud, uno social y uno municipal y una autorización de traslado de recursos. En resumen, se avecinan periodos de poca actividad legislativa. Yo creo que eso es estrategia del Ejecutivo, no solo para que sus proyectos avancen o se rechacen, sino también para que el resto de la Asamblea no se mueva. Y poder después decir que la Asamblea no hace absolutamente nada. Pero bueno, pasemos entonces al siguiente tema, que son las comisiones plenas, que son las primeras que ya fueron instaladas. Aquí vamos a recordar, Lucho, que con cada cambio de legislatura hay que cambiar comisiones. Todas las comisiones, excepto las especiales, quedan desintegradas. Sí, ¿verdad? Las especiales tienen un plazo y su plazo se mantiene. Pero las comisiones deben reinstalarse nuevamente. Ese proceso inició este jueves, dado que no hubo sesión del plenario, porque no hubo quórum en la tarde, perdón. Las plenas están convocadas para la tarde después del plenario. Sesionan 5 minutos después del plenario. Exacto. Si el plenario se acaba a las 3:15, 20 que pasó el jueves, pues a las 3:25 tenían que estar convocadas. Lo peor es que habían dicho... habían acordado en reuniones de jefaturas que la sesión de ese jueves iba a terminar a las 5 para hacer la instalación en el horario hábil, porque ya había gente que tenía compromisos. Y aún así no hubo quórum. Ni aún así hubo quórum, exacto. Pero bueno, las 3 plenas quedaron instaladas y ahora hay que reinstalar todas las comisiones permanentes y todas las comisiones permanentes especiales del Congreso, que, vamos a recordar, son... Un montón. Son un montón. ¿Las permanentes especiales? No, empezamos con las permanentes. Las permanentes son... hacendarios, agropecuarios, agropecuarios, jurídicos, sociales, de gobierno y administración. Jurídicos, sociales y gobierno y administración. En cada una de esas, cada diputado tiene que estar por lo menos en una. De hecho, no puede estar en más de una, porque los puestos son 56, solo el presidente tiene permiso de estar excluido. Y después están las permanentes especiales, que son ambiente, discapacidad de adulto mayor, municipales y desarrollo local, ciencia, tecnología y educación, consultas de constitucionalidad, ingreso y gasto, derechos humanos, honores, juventud, niñez y adolescencia de la mujer, nombramientos, redacción, relaciones internacionales y comercio exterior, seguridad y narcotráfico y turismo. Todas esas comisiones, más las permanentes ordinarias, tienen que reinstalarse. La reinstalación significa que la presidencia tiene que definir quiénes la integran y luego tiene que definirse quién es su presidente y quién es su secretario. Correcto. Eso también significa que hasta que eso pase, esas comisiones no están trabajando. Y eso era de lo que Lucho quería hablar si se dejara de jugar con su computadora. No estoy jugando con la computadora. Lucho. A raíz de eso, digamos, como se pierde precisamente mucho tiempo, y no estábamos para perder tiempo, debería eso reformarse en el reglamento. Yo le decía a Bay que si yo estaba pensando que francamente, las comisiones deberían instalarse solo el primer año, y que luego en mayo tengan un mes sin que estén desintegradas, pero que en ese mes las fracciones puedan hacer permutas. Porque, a ver, de nada sirve que el presidente sea el que designe las comisiones, el que diga tal y tal va a estar, si al final, digamos, las fracciones al interno se van a cambiar entre sí.
Correcto. Ahora, Porque lo que tiene que respetarse es el principio de proporcionalidad. En el sentido de que, o sea, no pueden haber 5 diputados de liberación en una comisión de 9. correcto. Eso es lo que tiene que ver. No puede dejarse en ninguna fracción. Pero, por fuera de ejemplo, posiciones. si May es del partido Mal ejemplo, Lucho. del PUSC y yo soy del PUSC y él está económico, si yo estoy en hacendarios y queremos cambiar, eso lo podemos hacer porque somos del mismo partido. Correcto. Ahora, lo que yo creo es que en los periodos donde no hay cambio de asamblea, porque cuando se cambia la asamblea tiene sentido que las comisiones se desintegren porque hay una asamblea nueva. Obvio. Pero, digamos, en las demás legislaturas No debería cambiar. no debería, la comisión no debería desintegrarse cuando se acaba la legislatura. Debería continuar hasta que se integre la nueva. También. O sea queda en operación hasta que la nueva entre en función, que se hace en el mismo mes Sí, de mayo. Pero a ver, yo creo que sí, o sea, el mecanismo tuyo sí debería ser el que se use por una elemental razón, que es que pueden ocurrir separaciones como ocurrió en este caso. Porque si no, por ejemplo, si fuera como yo lo planteo, Gloria Navas estaría los 4 años en la comisión de Seguridad y Narcotráfico. Eso no tiene sentido. Exactamente. Entonces, como ella es declarada independiente, Nueva República tiene el derecho de tener un representante en esa comisión, que no lo tiene ahorita. Entonces, por eso es muy probablemente que Gloria Navas no vaya a estar en esa comisión. No Porque esperaría. el principio de proporcionalidad no le daría, en teoría. Con la idea de May estaría bien, o sea, seguiría funcionando hasta que el presidente diga, bueno, Hasta que llegue. esta es la nueva... Esta es la nueva. Vamos a hacer la nueva elección. Y a ver, y en todo caso, cuando se hacen las actualizaciones, los cambios no son radicales. O sea, por lo general se mantiene el core fuerte de la comisión y son muy pocos las modificaciones que se hacen, digamos. No es como que llega una nueva planilla distinta Por completo. de diputados, porque además dice, busca que haya una continuidad, porque son los diputados que han estado de ahí analizando los proyectos y si no los terminaron, pues lo lógico es que ellos lleguen y los terminen. Hay una lógica de una especialización en el tema. Correcto. Pero bueno, entonces ese proceso continuará a lo largo de mayo mientras se van instalando todas las comisiones. Los mantendremos al tanto en nuestro Twitter de Barra de Prensa. Ya están instaladas. ¿A dónde se publican las comisiones? A donde May les publicaba. Cuando me avisan, pero bueno. Yo les avisé. De hecho, ayer fue lo peor de todo. No, Nunca vamos presencialmente a la asamblea y cuando alguno de nosotros va no hay quórum. Eso es cierto, por eso es que no vamos. Somos gatos de mala suerte. En la plena primera ya se instaló y quedó Melina Hoy del PUSC reelecta, Catherine Moreira Brown de Liberación reelecta, David Segura de Nueva República en la Secretaría reelecto y María Marta Padilla Independiente electa en sustitución de Ariel Robles, que era prosecretario de esa comisión. No, Las plenas tienen presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario, igual que plenario. Correcto. La plena segunda quedó Vanessa de Castro como presidenta en sustitución de Daniel Vargas, que era oficialista. Vanessa de Paul Castro. De Castro suena raro. Perdón. Vanessa de Paul Castro, sí. En sustitución de Daniel Vargas Quirós, que era el presidente en el año anterior y que fue trasladado a comisión. En la vicepresidencia quedó Gilberto Campos, de Liberal Progresista. En la secretaría quedó Dinora Barqueva. Dupla Vanessa Dinora, otra vez. Y para rematar, en la comisión en la que está Pilar Cisneros. Esta comisión no va a sesionar nunca. Creo que Pilar va a pedir un cambio. Cierren las plenas. Porque además Dinora no estaba en esa comisión, yo creo. Cierren las plenas. Y en la prosecretaría quedó Jonathan Acuña en sustitución de Gilbert Jiménez de Liberación. En la plena tercera quedó reelecto Óscar Izquierdo de Liberación como presidente, Olga Morera de Nueva República como vicepresidenta, Daniela Rojas del PUSC fue electa secretaria en sustitución de Alejandro Pacheco y la prosecretaría le quedó a Joana Obando de Liberal Progresista en lugar de doña Alejandra Larios de Liberación. Correcto, pero... Esas 3 ya están actualizadas, pueden ir a revisarlas a delfino.cr/inclinada a asamblea. Les scrollean abajo y ahí están al lado derecho las comisiones. No hemos borrado las otras, digamos, siguen teniendo la integración que tenían antes porque con eso nos ayuda a llevar un control de cómo cambiaron las presidencias y las secretarías. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en Spotify, YouTube o incluso en Twitter nos envían consultas ahora, pero bueno. Ustedes nada más envíen la consulta y asegúrense que estamos tagueados. La primera viene de Edwin Garita y pregunta: ¿el salario de las diputadas y diputados de qué fondos procede? ¿Cómo se establece la cantidad a pagar? ¿Esos montos pagan renta mensualmente? Lucho. La respuesta
a la primera pregunta es, provienen del presupuesto nacional. Eso, como todo el salario de todo funcionario público está en el presupuesto. Bueno, sí. No todos, pero... Quienes no tienen Sí, presupuesto. las instituciones que están afuera. Por buenos centrales. En el presupuesto, lo prueba la Contraloría. Pero no es el presupuesto nacional. Por eso dije presupuesto nacional. Ok. Sí, pero es que, digamos, las municipalidades tienen su propio presupuesto que no está dentro del presupuesto nacional. Por eso dije presupuesto nacional. Sí, pero dice que todas las personas funcionarias públicas... Ya te entendí. Ya te entendí el punto. Bueno. Todo salario, todo funcionario público está en un presupuesto. En el presupuesto nacional. ¿Pero lo aprueba la Asamblea o lo aprueba la Contraloría? Correcto. Y no, también porque Procommerce se la aprueba ella sola. En fin, está en un presupuesto. Los salarios están en los presupuestos, ahí es donde se aprueba. No necesariamente es ahí donde se fijan los salarios, ¿verdad? El presupuesto nada más reúne lo que ya está definido en... La autorización de gastos. Exactamente. Ahora, y ahí lo que dice es, bueno, hay tantos salarios de tal puesto por tantos colones. Y eso es lo que está en el presupuesto. ¿cómo se establece la cantidad a pagar? Eso está en la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa, que es la Ley 7352 del año 1993. El monto no está viejo. El monto lo han actualizado. Lleva congelado como 8 años. Sí. Que establece en su artículo 2 que los diputados reciben una asignación mensual de 615,000 colones por concepto... 615,000 colones por desempeñar las funciones, y por concepto de gastos de representación reciben la suma de 140,000 colones mensuales. Ese monto no me sumó, pero ajá. Esas sumas se actualizan una vez al año de acuerdo con el índice de precios al consumidor del INEC. Actualmente, si no me equivoco, son 2.200.000 de representación, 1.600.000 de dietas, más o menos. Correcto. Ahora, a ese monto, digamos, se le suma la otra parte, que son las dietas. Que ese es un monto fijo que se divide entre la cantidad de sesiones a las que ese diputado tiene que asistir de todos los órganos legislativos de los cuales son la parte en el mes. Entonces, digamos, yo tengo que asistir en el mes a... 16 sesiones de plenario. 16 sesiones de plenario, más 3 sesiones de la Comisión de Hacendarios, más 5 sesiones de la Comisión de Jurídicos, más las sesiones de las comisiones especiales de las que soy parte. Si no justifique mis ausencias y falté esas sesiones, pierdo, o sea, saque la proporción de cuánto vale cada sesión a la que yo hubiese tenido que ir y me rebajan eso. Claro, funciona contrario a la mayoría de dietas. Usualmente la dieta, usted, si va a la sesión, le pagan un monto X. Aquí es al revés, aquí es usted tiene un monto X que se divide entre todas las sesiones y se le resta a las que no estuvo presente. Entonces no ganan dietas, pierden dietas en realidad, si se ausentan sin justificación. Y además, esta ley es la que establece que los diputados tienen 500 litros de combustible para uso discrecional. Y celular. No, el celular no está aquí. Pero también lo tienen. Pero también lo tienen. Ok, ¿esos montos pagan renta, Lucho? Sí, pagan impuestos sobre la renta. Muy bien. Correcto. Pasemos a la siguiente pregunta. Mario nos pregunta... Cargas sociales también. Sí, el salario... el bruto de ellos es 4 millones. El neto son 3, aproximadamente. Lucho, ¿podrían sugerir libros o recursos para aprender más sobre los mecanismos legales existentes para exigirle resultados a los políticos y hacer un activismo sano? Lucho. No tengo libros a la mano de eso. La sección se llama Pregunta de Lucho. No, es que yo, honestamente, o sea, si yo lo soy honesto, yo simplemente me leía las leyes y los reglamentos. Y tuve un buen profesor de educación cívica que en el colegio me dijo, vaya a ver las sesiones de plenario, cuando estaba en el periódico estudiantil. Sí, el tema es más allá. No estoy aquí. Son mecanismos legales para exigir resultados a los políticos. Existen mecanismos legales como tal. Sí. Lo que se puede hacer es saber qué hacen, darle seguimiento y exigirles en función a eso. Una herramienta que pueden usar es visitar delfino.cr o Inclinada Asamblea, donde tenemos todos los proyectos de ley, todos los expedientes en realidad, hasta las cosas más banales que presentan, los perfiles de los diputados, su equipo de despacho, cuánto reciben de salario, a cuántas sesiones de plenario y votaciones de plenario llegan o se ausentan, cuáles comisiones integran, el estado de sus proyectos de ley. Eso es algo que no tiene el sistema de la Asamblea Legislativa. Hay muchas cosas que no tiene el sistema de la Asamblea Legislativa, pero bueno. Nos enorgullecemos de que
Nuestros usuarios han dicho que nuestro sistema es mejor que el de la Asamblea Legislativa. Hay diputados que usan más el de nosotros que el de la Asamblea Legislativa. Confirmo. Pero bueno, entonces pasemos a la siguiente. Pero bueno, pueden usar eso y sí, ustedes verán si tal diputado o no está dando la talla y a partir de ahí pueden hacer correos, organizar a sus comunidades, hablar con sus amigos, es como este no sirve o hay que votar por otro lado. Porque ni siquiera tampoco tenemos pues revocatoria de mandato. Entonces no es como que los podamos echar. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Josh nos pregunta, ¿qué se necesita para aplicarle a alguien el artículo 4 de la Constitución? Ese es el que habla de que nadie puede arrogarse la representación del pueblo o incurre en sedición. Este artículo salió a relucir en los tiempos de Rescate Nacional, los sediciosos de Rescate Nacional, ustedes recordarán, porque aquellos hablaban a nombre del pueblo. Y tuvo que salir a la Sala Constitucional a decirles... el pueblo está representado en la Asamblea Legislativa, ustedes denle aire. Y le ordenó al gobierno que los levantara. Resulta y acontece, Josh, que ese tipo penal establecido... El delito que está en la Constitución no está en el Código Penal. Yo creo que el único delito que está establecido en la Constitución Política no está establecido en el Código Penal y por ende no tiene sanción. Hay delitos similares... por rebelión, por alzarse contra las instituciones, etcétera, etcétera. Pero que, por ejemplo, eso se le aplicaron al Comando 7 de Julio, que no sé si ustedes recordarán, pero hubo un grupo de encapuchados en una finca en el gobierno de Carlos Alvarado que lanzó amenazas de violencia pública. El OIJ los identificó por la voz, los metieron presos, y yo no sabía que los habían condenado, los condenaron. Interesante. Los condenaron y purgaron la sentencia en la reforma. Me enteré porque ayer buscando si era cierto que la Nación ha perdido 5 amparos de rectificación y respuesta a instituciones del gobierno actual, uno de los condenados metió un recurso de amparo contra Wikipedia, pidiendo que se rectificara información sobre el Comando 7 de Julio que está en ese artículo. Se lo rechazaron claramente. Pero no, entonces no existe ese artículo, no existe pena por sedición propiamente. Entonces no se puede perseguir. El tipo penal en el Código Penal de sedición no existe. Habría que meterlo en el Código Penal, establecer cuál es la pena de ese y para tipificarlo. ¿Sí? Delitos contra la patria. No hay una sección de delitos contra la patria en el Código Penal. No estoy seguro. Pero bueno, contra sedición como tal no. A ver, en todo caso, lo que pasa es que la forma en la que está escrito el artículo 4 es como nadie puede hacer solicitudes a nombre... Arrojarse a nombre del pueblo, digamos. O sea, si uno analiza... A ver, vamos a ver. Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición. Entonces, o sea, si uno lo analiza es como, bueno, nosotros aquí no podemos decir, nosotros hablamos a nombre del pueblo porque ya estamos cometiendo sedición. Correcto. ¿Verdad? Lo que pasa es que no está al mismo nivel decirlo aquí nosotros en Joa o decirlo frente a una cámara por hacer el tonto. No lo estamos diciendo enfrente de un grupo de personas. Frente a una cámara con fusiles AK-47, nosotros somos la voz del pueblo y vamos a derrocar al gobierno. Ya eso es diferente, ¿verdad? Pues entonces, sí. No existe por el momento. Tal vez la acción como tal pueda estar unida en algún otro tipo penal, como el que se le aplicó a esa gente. Pero propiamente sedición no existe en el Código Penal. Exacto. Ahora, pasemos a la última pregunta que nos llegó por YouTube, me parece. Cristal Azul. No, esa ya la contestaste. La pregunta es, ¿cómo sienten que está la opinión pública, la opinión del gobierno y su opinión personal sobre el tema de reducir jornada laboral a 40 horas? Yo creo que una persona que esté en contra de esto tiene problemas mentales. ¿Cómo se llama esto? Síndrome de Estocolmo. Cuando la gente está atacando peor por el proyecto de feriados. Exacto. La gente está secuestrada. Eso me puso muy triste, digamos. La gente está secuestrada por la empresa a la que trabaja y siente que debería trabajar más y aman a su esclavizador, básicamente, y están dispuestos a aceptar jornadas de 60 horas sin pago de hora extra, que es lo que propone el proyecto Jornadas 4.3. Entonces yo no creo que la mayoría esté a favor de la jornada 40. La jornada 40 ya es una jornada larga. Países desarrollados están avanzando en jornadas 4.3 de 36 horas. Esos son los estudios que han salido a nivel internacional de estos países probaron la jornada 4.3
y la gente le gustó. Sí, pero no son jornadas 4-3 de 48 horas. Exacto. Ni de 60. Ni de 40. Ni siquiera son jornadas 4-3 de 40. Sí, esa es la parte que omite el oficialismo cuando habla de en tal país se aprobó la jornada. Correcto. Digamos, en Inglaterra, o sea, hay un movimiento internacional en este tema que utiliza una metodología que se llama 80-100... 80-100-80, era. 80% del tiempo laborado, 100% del salario. Y 100% del rendimiento. Y 100%. Exacto. Entonces... 80-100-100. 80-100-100, correcto. Entonces, esos son los estudios que han demostrado que la gente que trabaja bajo esos formatos no baja su productividad, entonces la aumenta. Y las empresas han decidido mantenerlo después de un plazo piloto. Sí. Pero aquí yo creo que va a estar muy difícil, no solo por lo que Maya dijo, sino porque imagínate, o sea, en el momento en el que se emitió la ley de teletrabajo, el teletrabajo ha venido en decadencia. ¿Por qué? Porque la ley establece, y estoy seguro que nadie lo pide, en todo caso, establece que el patrono tiene que darte los implementos tecnológicos. Estoy seguro que a más de uno el patrono le dice, trabaja con su computadora. No, usa su internet. A ver, las empresas grandes sí son las que dan equipos, claramente. Las que... Pero no te ayudan con el pago a la electricidad, con el pago al internet. Eso sí no sabría decir. Lo que te haga es un VPN para que te conectes a la hora del trabajo. No sabría decirte. Pero bueno, yo veo un escenario muy complicado para que en este país lleguemos... Llevemos el referéndum, eso sí. Llevemos el referéndum en la jornada de 4 horas. Sí, de 4 horas, de 40. De 40 horas. Deberían ser menos, pero bueno. De 40. No, pero... Hagámoslo paulatino. El proyecto es una rebaja paulatina. México acaba de aprobar una reforma porque ellos eran el país... México era el país de la OCDE que más horas trabajaba anualmente. Y ya lo bajaron, pero ellos estaban con jornadas de 48, igual que nosotros, me parece. Van a llegar hasta 40, si no me equivoco. Sí. Pero ciertamente, de mi parte, yo estoy a favor. La gente debería trabajar menos. No solo necesitamos jornada de 40 horas, necesitamos además más feriados. Por eso hay que apoyar el proyecto de doña Pilar. Dejen de ofenderla. O sea, es una de las pocas... De las pocas cosas que ha propuesto, es una de las pocas cosas positivas que ha propuesto. Ese proyecto es positivo. A ver, ¿esos no son más feriados? En el mundo ideal... No confundamos a la gente. En el mundo ideal habría que apoyar el proyecto del Frente Amplio, que es el que hacen los puentes. Los puentes festivos. Correcto. Que si cada jueves o martes se da el viernes. Pero a ver, pero ese proyecto ya tiene... Eso es un primer paso y ya tiene el beneplácito del Ejecutivo porque te lo convocaron en sesiones extraordinarias. Correcto, porque es doña Pilar. Pero bueno... Para aclarar a la gente, ese proyecto no crea ningún nuevo feriado. A mí lo que me explota la culpa es que sea Liberación el que esté opuesto a esas cosas. Lo único, ¿por qué eso te va a explotar la culpa? Liberación cuando estaba... Porque Liberación fue el artífice del proyecto de ley de los nuevos feriados en la asamblea pasada. Y luego vino y lo arruinó. Y sí, Katia quiso borrar el legado de Roberto Thompson. Recordemos lo que pasó. ¿Qué pasó? Que Katia Rivera fue la que movió para eliminar el legado de Roberto Thompson este año. Por lo de los feriados. Ajá. Pero no porque porque tuviesen un pleito entre ellos dos. No sé. Digo, sí, no. Lo que te estoy preguntando. No, por eso, lo que digo es que... Pero yo dije, ahí sabe algo entre ellos dos que pasó que yo no sé. les importó. No les importó en lo más mínimo. Lo que pasó fue que metieron uno, y el del Día de la Madre no hay que cambiarlo. Ay, el del 25 de julio tampoco y toda la cosa. A ver, yo lo que vi es que mucha gente dice, pero es que se pierde el sentido del feriado. A ver... Dejemos, aquí es donde yo le doy la razón a May de que hay que dejar de ser tan nacionalistas y tan esas varas, o sea. La gente necesita descansar, no conmemorar fechas. Exactamente, o sea, me van a decir que todos ustedes de verdad salen a hacer un desfile. O sea, mentira, ustedes, uno usa el feriado para descansar. Exacto, pero bueno, pasemos a nuestra última sección, que son las mejores y peores propuestas de esta semana. Esto va a estar interesante. No. Las mejores y peores propuestas de esta semana. María Daniela Rojas propuso una reforma al impuesto sobre la renta para que, digamos, actualmente los profesionales pueden reducir parte de sus trabajos, parte de sus costos del impuesto a la renta. Los gastos deducibles vinculados a la producción. Únicamente profesionales. Es como cuando uno dice, yo uso el carro para trabajar, deduzco la gasolina. Exactamente. O pueden aplicar hasta un 25% automático sin justificar. Pero bueno, eso es solo para profesionales. La reforma es que se incluya a cualquier persona que da algún servicio y está registrada. No solo profesionales. Servicios profesionales son abogados. Servicios profesionales. O sea, profesionales. Eso es a todo tipo de servicios. No tiene que ser persona física que hace. Puede ser jardinería, puede ser
Ya. servicios técnicos. En realidad lo que hay que hacer es una reforma integral a ese tema del impuesto sobre la renta, porque me parece que lo que le deducen a uno por un hijo son 1.500 colones. Ah, sí. O sea, es una ridiculez. O sea, ese tipo de cosas deberían ser inconstitucionales, mae. Francamente, o sea, que pasen tantos años sin actualizarse, incluido lo de la ley de radio, debería ser causal de que de que la sala se vuelva loca y diga, mae, francamente, o sea, esto es un perjuicio gravísimo para los intereses económicos del país, económicos y sociales del país. Actualícelo con la inflación y si no le gusta, arréglelo en la Asamblea Legislativa. Correcto. Otra buena propuesta fue la de Carlos Andrés Robles Obando, quien propuso autorizar, porque al parecer la ley forestal dice que nadie, y eso aplica a los bomberos, nadie puede hacer quemas, digamos, en áreas protegidas. Y uno diría, ¿para qué alguien quiere hacer quemas en áreas protegidas? El tema es que los bomberos, una de las técnicas para combatir incendios es hacer una quema controlada. Perimetral. Exacto, perimetral, para que cuando el incendio descontrolado llegue ahí se apague solo. Se llama perímetro de control. Exacto. Actualmente el cuerpo de bomberos necesita una autorización de la entidad encargada para poder hacer esto, aunque el incendio forestal esté sucediendo, si es un área protegida. Es que o sea, vean los ridículos a los que llegamos en este país. O sea, imagínense que su casa se está incendiando y usted tenga que dar una autorización a los bomberos para que entren a apagar el incendio. Más o menos así es. Entonces, así es ridículo. El proyecto cambia la reacción y entonces dice que si hay fuego inminente, los bomberos podrán actuar de forma inmediata con las técnicas que requieran, podrán hacer la intervención necesaria. Próximamente una ley para autorizar a la Cruz Roja a ir a socorrer al mae que balearon en la calle. Eso no, porque ellos pueden hacerlo, los bomberos no tienen ese problema. Existe la autorización escrita que pueden ir a hacer. Bueno, o sea, es el tipo de ridiculeces que existen en ese país. O sea, que ustedes... Pero el problema está en la ley original. Pero... Sí, a ver, o sea, está bien. ¿Cómo redactamos? Nadie pensó. ¿Y los bomberos? No, pero a ver, yo en este caso no voy a echarle la culpa al que redactó la ley. ¿Cómo no? ¿Y la culpa al tiempo que redactó la ley? No, porque aquí en este caso la culpa sería el que estás... Y aquí me estoy contradiciendo yo mismo porque yo soy de los que hacen unas interpretaciones literales y estrictas de la ley. Correcto. Pero, y eso es vara de sentido común. No, el sentido común no aplica. La ley no tiene sentido común. La ley es lo que es. Bueno, don Carlos Andrés Robles Obando identificó un problema y... No, todo bien. Si llegamos a esos ridículos hay que arreglarlo. Pero ahí correcto. Pero bueno, eso es todo. Esas son todas las propuestas. Wow. Todas las buenas y malas propuestas de esta semana. Hubo chayotes. Como siempre, chayotes, pero nos retiramos. Eso fue todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.